بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وكل من سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz de Allah sea sobre todos ustedes. Después de la introducción en la charla anterior, en la que hemos definido la materia que vamos a tratar y su importancia, hoy vamos a comenzar con las fuentes de esta materia, es decir, las fuentes de la ciencia, la creencia o las fuentes de al-aqida. Básicamente, las fuentes que se consideran fuentes legítimas, y cuando decimos fuentes legítimas significa fuentes que generan conocimiento certero, ya que al-aqida es una ciencia que se debe basar en un conocimiento certero. Dicho esto, las fuentes que se consideran en este estatus, es decir, las que generan conocimiento certero, son 4. El primero de ellos es, sin duda alguna, el Corán, porque los creyentes creemos en el Corán como el libro revelado, el último libro y el único libro protegido por su revelador, por Allah. Ya que Allah dice en el Corán: "Nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun", o sea, ciertamente nosotros hemos hecho descender el recuerdo y nos a él somos protectores. El único libro que cuenta con esta protección o esta promesa de protección divina en exclusiva es el Corán. No existe ningún otro libro que haya recibido esta promesa salvo el Corán. Por lo tanto, podemos afirmar como creyentes que la fuente más importante que nos genera un conocimiento de certeza respecto a esta ciencia es el Corán. Luego, como segunda fuente, tenemos lo que llamamos as-sunnah al-mutawatira, es decir, la tradición profética, pero la que tenga un estatus mutawatir. Explicaremos en la siguiente charla qué significa as-sunnah al-mutawatira, o que, como se suele traducir, ampliamente comentada o ampliamente practicada, porque la mayor parte de las sunnah al-mutawatira es una tradición de praxis más que hadices registrados. La tercera fuente es lo que llaman el consenso, pero veremos que es un tipo de consenso que no tiene que ver con aquel consenso que estudiamos o al que nos referimos cuando estudiamos la ciencia del fiqh o de la jurisprudencia. Es otro consenso diferente. Y la cuarta fuente, que en verdad en la praxis, en forma práctica, es la primera, que es el intelecto. Porque realmente sin el intelecto no tenemos acceso al tratamiento del texto. El intelecto realmente es la primera herramienta en la cual accedemos al texto. Definimos la legitimidad del Corán, definimos la existencia de la divinidad, etc. Así que vamos a empezar con la primera de las fuentes, el Corán. El Corán, como primera fuente del que Dios dice que no tiene falsedad por ninguna parte, como así lo expresa en la Sura de Fussilat, dice, también se traduce esta Sura como se ha expresado con claridad. La ley 41 y 42 dice: "Es cierto que los que han negado creer en el recuerdo", es decir, el Corán, cuando les ha llegado, es un libro sin igual, al que no le afecta la falsedad por ningún lado, y es una revelación cuyo descenso procede de uno que es omnisapiente y en sí mismo alabado. El Corán, para tratar con él debemos conocer cuál es su naturaleza. El Corán en sí es una estructura, una unidad estructural
dice Allah en el Corán, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, un libro cuyos signos se han hecho con perfección y además han sido clarificados por un omnisapiente, conocedor de lo más recóndito. Cuando leemos Uhkimat Ayatuh, que el autor traduce como un libro cuyos signos se han hecho con perfección, el ihkamiyya aquí, el Uhkimat, es un verbo que hace referencia a la perfección de las aleyas, de los signos, en el sentido de una relación perfectamente armónica, es decir, un ensamblaje perfectamente coordinado entre las aleyas del Corán y entre las palabras que conforman dichas aleyas, y también entre las asoras que conforman el Corán. También están vinculados y concordantes. La naturaleza misma de la palabra que conforma las aleyas y de las letras que conforman las palabras tienen una simbiosis y una interconexión entre ellas, totalmente sincronizadas, totalmente armonizadas. El Corán no son pequeñas recetas o máximas inconexas y aisladas, sino más bien es un todo sincronizado y ensamblado. De hecho, si tiramos de una sola leya o palabra del Corán, estaríamos afectando a todo el Corán. Por lo tanto, el Corán es una unidad integral, orgánica, interconectada y perfectamente coordinada. Vemos que el Corán está formado por asoras, 114 asoras, y vemos también que las asoras tienen una naturaleza en sí misma. Por ejemplo, si queremos definir qué significa asora, es decir, sura en árabe, que viene de la palabra sur, que significa una especie de muralla, las murallas que rodean las fortalezas. Las murallas suelen tener puertas, las asoras también suelen tener puertas donde se entra a tratarlas. Las construcciones que hay dentro, o las fortalezas que hay dentro de esas murallas, suelen tener un pilar principal. Las asoras también suelen tratar un tema principal y luego pilares auxiliares. Por lo tanto, hay un tema siempre principal en la asora y otros temas que también son principales, pero son como pilares auxiliares que rodean el tema núcleo. Por lo tanto, vemos que el Corán tiene una forma propia para poder tratar con él. Incluso las aleyas tienen una naturaleza propia. El propio Corán nos dice de su naturaleza. Por ejemplo, dice Allah en el Corán, en la sura de Ali Imran, dice: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Dice, Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro en el que hay signos, es decir, aleyas precisos, que son la madre del libro. Y hay que pararse ante esto. Es decir, estas aleyas o este modelo de aleyas, Allah les llama la madre del libro. En árabe, cuando decimos la madre del árbol, significa la raíz del árbol, significa de donde nace el resto. El tronco obviamente crece a partir de la raíz y luego se ramifica. Estas aleyas también forman parte de la raíz del Corán. Y luego continúa y dice: وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, y otros son ambiguos, otros signos. Por lo tanto, hay otras aleyas que nacen de las aleyas madre o que están vinculadas a las aleyas madre. Continúa diciendo: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Es decir, dice, los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo, con ánimo de discordia, con pretensión de interpretarlo. Pero su interpretación solo Allah la conoce, y los arraigados en el conocimiento, que dicen: creemos en él
todo procede de nuestro Señor, pero solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Entonces vemos que el Corán nos ofrece que dos modelos de aleyas. Unas aleyas les llama ayatun muhkamat, es decir, aleyas concisas, precisas, y las otras les llama ayatun mutashabihat, aleyas ambiguas. ¿Qué significa aleyas concisas? Aleyas concisas o aleyas muhkamat significan que aportan un solo sentido absoluto dentro de su significado. Es decir, todos los significados giran en torno a un sentido absoluto. Bien, mientras que las aleyas mutashabihat o ambiguas nos aportan varios sentidos, varios significados. Como ejemplo práctico, podemos citar la aleya famosa que está en la sura de Taha. Dice: Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, es decir, el misericordioso que el traductor dice se asentó sobre el trono. Bien, el misericordioso se asentó. Nosotros, si analizamos la ley, diríamos que el concepto, el istiwa del verbo estawa, que el traductor traduce como asentarse, sabemos que tiene más de aproximadamente unos 25 significados, entre los que se encuentra sentarse, asentarse, dominar, montar, someter, controlar, etc. Todos estos significados nos da a entender de que esta ley presenta más de un sentido. Pero ¿bajo qué luz o enfoque la vamos a leer? La debemos leer, obviamente, bajo una ley que sea muhkama, que sea una ley madre, que es la que va a controlar o va a limitar los posibles sentidos de esta ley, que es ambigua en cuanto que nos presenta más de un significado. Tenemos a leyes que ofrecen un sentido absoluto, por ejemplo, Laysa kamithluhu shay, no hay nada que se le asemeje. Es decir, Allah, o el misericordioso, no hay nada que se le asemeje. O Qul huwallahu ahad, di Allah es uno, único, es decir, no tiene par, nada se le parece. Está fuera del espacio, fuera del tiempo, es ajeno a todo lo creado, no le afecta todas las leyes y las limitaciones de la creación. Por lo tanto, no podemos decir que esta ley que dice el misericordioso se asentó sobre el trono fuera literal, porque Allah, glorificado sea, no puede sentarse en algo. Por lo tanto, ese algo es un espacio, es una forma, y Allah no la abarca en ninguna forma. Y luego dice sobre el trono, por lo tanto, en tanto que asentarse no es algo literal, el trono tampoco es una silla, no es algo literal, sino que es que tiene que ver con el poder o con la creación de Allah. Es decir, Allah domina toda su creación, todo su poderío le pertenece a él. Es así como se debe leer esta ley, porque si entramos en la literalidad contradeciríamos las leyes madre, que tienen un sentido absoluto, aquellas que dicen que no hay nada ni nadie que se le asemeje. Pero luego, además, esto nos lo confirma si continuamos leyendo después lo que es las leyes siguientes. Si continuamos, decimos que el misericordioso controla su trono, o sea, su creación. Dice: suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Esto confirma que controla su creación. Y lo que hay entre ambos, y lo que hay bajo el suelo. Y hables en voz alta o no, Él conoce lo secreto, y aún más que eso, Allah, no hay Dios sino Él, suyos son los nombres más hermosos. Por lo tanto, el contexto mismo de la oración nos confirma efectivamente de que la ley que habíamos leído no es literal que Allah se sienta sobre un trono, sino que más bien domina la creación. Esta visión y esta lectura basada respetando
los modelos de leyes que nos ofrece el Corán, las leyes precisas o concisas o de sentido absoluto y las leyes ambiguas que ofrecen más de un sentido. Si no respetamos esta clasificación que nos ofrece el Corán del modelo de leyes, podemos caer en una serie de teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por ejemplo, la teoría de At-Tafwid. At-Tafwid viene a significar literalmente negociar el sentido o omitir el sentido, simplemente leer, aceptar sin pensar en qué significa, es decir, no interpretar. Hubo varias escuelas o varios movimientos en las que optaron no interpretar muchas de las leyes del Corán. Pero obviamente esto contradice el Corán, que llama a la reflexión, a la meditación, a la interpretación, al intentar comprender el significado de las leyes, porque fueron reveladas para ser comprendidas y para ser interiorizadas y para ser practicadas, no para ser leídas y omitidas o pospuestas. Por lo tanto, las leyes fueron reveladas para ser conocidas, no para ser ignoradas. Y muchos de los que han defendido esta teoría han caído de una forma u otra en interpretaciones con textos antropomorfistas, dando forma a la divinidad o límites a la divinidad, cosa que no le pertenece a la divinidad glorificada. O sea, no hay nada que se le asemeje. Es absoluto en todos sus nombres y no tiene límites. Por lo tanto, si no comprendemos las herramientas con las que debemos tratar con la fuente del Corán, podemos caer en este tipo de teorías. Como conclusión, decimos que el Corán es la principal fuente de argumentación, pero es una fuente que, al igual que las demás, debemos saber cómo tratar con ella. Obviamente no será este el objeto de nuestras charlas, porque eso se da en otra materia diferente, en ciencias coránicas, ya sea la elaboración del Corán, porque está constituido como está, con la metodología coránica o los estudios coránicos o los estilos interpretativos a lo largo de la historia. Eso se da en otra asignatura diferente. Hoy solo venimos confirmando que el Corán es la primera fuente, los argumentos de por qué es la primera fuente y como tal fuente cómo ha de ser tratado, es decir, siguiendo las propias reglas que estipula el propio Corán a través de sus leyes. En la siguiente charla, si Dios quiere, desarrollaremos la segunda fuente, que es la Sunna, pero la Sunna mutawatira, es decir, la tradición profética ampliamente comentada o ampliamente recogida. Y sabremos qué significa eso de ampliamente recogida. Sin más, gracias por escuchar, espero que les haya servido o que la explicación haya sido al nivel y el mensaje haya llegado. Astaghfirullah, pido el perdón a Allah por cualquier error que haya podido cometer y tenemos nuestro encuentro en la próxima charla. Si Dios quiere, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.